Si tú entiendes mejor el pasado y el presente, puedes alcanzar una comprensión más profunda de cómo funciona el cambio. Aunque no puedas saber qué es lo que va a pasar, sí te puedes preparar mejor para lo que sea que pase. Hola, ¿cómo estás? Soy Martín Pizerno y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Digital Experience by Soho, un podcast sobre la madurez digital de las organizaciones. ¿De qué se trata Digital Experience? Es un espacio para conversar sobre cómo lograr que el diseño impacte significativamente en las organizaciones y sus usuarios. ¿A quién le hablamos? A ustedes, gerentes, líderes e integrantes de equipos digitales. Antes de empezar, si te gusta el podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y además apoyar el programa. ¿Nos acompañan en esta experiencia digital? ¡Arranquemos! En el capítulo de hoy vamos a conversar con Carla Paniagua, antropóloga y coordinadora de estudios de futuros en Centro, donde también coedita la revista Economía Creativa sobre la deuda técnica con el futuro y cómo podemos diseñar el futuro hoy. Bienvenida, Carla, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir, siempre es un gusto conversar de estos temas tan interesantes. ¿Agregarías otro dato para que te conozcamos un poco más? Bueno, acerca de mí podría contarles que soy profesora, investigadora, autora, narradora, columnista y todo eso yo lo meto en la misma licuadora porque me considero una curiosa profesional. Esa es mi mejor manera de presentarme. Qué buena forma de presentarse, curioso profesional. Me encanta, lo voy a tomar. Siempre te voy a citar, Carla, pero voy a decir, como dijo mi amiga Carla, soy un curioso profesional. No tan detallado como lo tuyo, porque tú te has metido muchísimo en lo que es la publicación de contenido. Sos una referente en el tema, así que después contanos un poco de las últimas publicaciones que has tenido. ¿Qué es lo último que has lanzado? ¿A qué invitas a la audiencia que lea de lo tuyo? Bueno, mira, más que de lo mío, a mí me gustaría en materia de futuros, que es el asunto que nos tiene aquí hoy, hay muchísimo contenido que invito a la audiencia a explorar. Está, por ejemplo, el diccionario de señales y tendencias que hicieron los estudiantes y egresados de la especialidad en diseño del mañana, que se lo publicamos los primeros meses de este año y que podemos compartir el link para que lo puedan curiosear. También les invito a explorar la revista Economía Creativa, que tengo el gusto de coeditar desde hace casi una década, y más recientemente también lanzamos el pequeño sitio, pues sí, es como una landing page de Futures Landscapes o Future Soundscapes, que es un proyecto que tengo en colaboración con Leonardo Santiago, que es profesor de la especialidad en diseño del mañana, programa de posgrado que dirijo desde hace algunos años, y es una colección muy interesante de paisajes sonoros del futuro. Todo esto pues es material que yo contribuyo a producir, pero en realidad es de la autoría de los estudiantes y egresados de este programa de posgrado. Qué potente, como ven y escuchan, Carla no para, porque hay que construir el futuro. Así que ella está construyendo el futuro. Contanos, Carla, ¿cuáles son los puntos principales de estos estudios de futuro que hace el centro? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué tenemos que preocuparnos por esta temática? Bueno, mira, la situación de alta turbulencia que vivimos hoy en día y que nos tiene en este estado de sorpresa, marasmo y neurosis, pues no empezó ayer, ¿no? Esta turbulencia es algo que empezamos a cocinar muy cuidadosamente. Nosotros le dimos de comer al Kraken desde que era así pequeñito, le dimos de comer y ahora nos sorprendemos de cómo ha crecido. Entonces, los estudios de futuro son un campo del conocimiento que se empezó a profesionalizar muy fuertemente. Tiene su origen en la década de los 40, pero se empezó a profesionalizar mucho más a partir de la Segunda Guerra Mundial, y este campo nos ofrece un conjunto de técnicas, herramientas e instrumentos para navegar menos mal la incertidumbre. El futuro realmente no se puede saber, pero sí hay muchos instrumentos de navegación. Entonces te diría que el estado actual de las cosas nos habla de que hoy más que nunca necesitamos pensar sistemáticamente y a largo plazo, porque estamos tomando todo el tiempo decisiones que no son sostenibles, ¿no? Y eso nos tiene en este frenesí. Podríamos entonces decir que esta navegación lo que nos ayuda a nosotros es poner perspectiva, poner como una capacidad de mirar y poder hacer que ese largo plazo que muchas veces nos cuesta, ¿no? Como humanos, hacer que sea más fácil mirar para adelante, que sea más claro, por lo menos en las opciones.
Sí, ponle tú que no se va a volver más claro, el entorno va a seguir siendo turbulento, pero digamos, este campo del conocimiento incluye una gran diversidad de componentes a los cuales puedo hacer referencia que te obligan a pensar de manera muy minuciosa el contexto. Entonces, si tú entiendes mejor el pasado y el presente, puedes alcanzar una comprensión más profunda de cómo funciona el cambio. Aunque no puedas saber qué es lo que va a pasar, sí te puedes preparar mejor para lo que sea que pase. Mira, el equivalente sería como cuando tú te tienes que preparar, tú te vistes pensando en lo que crees que va a suceder a lo largo del día. Entonces, figúrate que te vistes para todos los climas posibles. Entonces te pones botas para la lluvia, un impermeable, una chaqueta, doble pantalón, pero también, no sé, hasta abajo llevas el traje de baño, vas preparado para lo que sea. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, combinar el largo plazo con una mentalidad altamente flexible y usamos herramientas que nos permiten pensar en muchas posibilidades diferentes para después prepararte frente a esas posibilidades. Eso es lo que hacemos. Me suena como la capacidad de ser cada vez más adaptable, ¿no? Casi como el cómo nos preparamos para la evolución, ¿no? Como este concepto de la adaptación de las especies y cómo nos vamos preparando para seguirnos adaptando y ser cada vez más adaptativos, ¿no? Y que no nos pase la realidad por arriba. Esto es algo que se puede usar metodológicamente en empresas, personas, países. ¿Quiénes usan estas herramientas? Me gusta mucho tu pregunta porque efectivamente estos métodos y estas técnicas son escalables. Entonces tú puedes hacer futuros personales. Ese es un modelo de trabajo muy específico creado por Verne Wheelwright y con eso puedes diseñar la siguiente etapa de tu vida estratégicamente, que cuánta falta nos hace que eso nos lo enseñen desde que somos pequeños. Pensar a largo plazo y planificar las distintas decisiones que podrías tomar frente a tus escenarios, a tus mejores y a tus peores escenarios, pero también hay herramientas más robustas de una escala más grande para familias, empresas, organizaciones civiles, universidades, países, ciudades, regiones, o hay herramientas de escala global. Lo que pasa es que para usar herramientas de escala global necesitas tener una escala global. Lo que dijiste muchas cosas que me parecen que como insights muy potentes, ¿no? Porque es como, me hiciste acordar a sé que es del oriente, del oriente lejano, el dicho, no sé si es chino o japonés, pero es como que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, el segundo mejor momento es ahora. Como queriendo decir, si uno quiere planificar hacia adelante, tiene que tomar decisiones ahora, pero el tema de justamente lo que nos pasa ahora es que todos estamos tomando decisiones sobre el día a día y las cosas. A veces puedo pensar como cosas tan sencillas, ¿no? Como de repente a veces uno lo piensa en un año, ¿no? Bueno, quiero bajar de peso. La comida que como hoy me afecta a eso, ¿no? O quiero estar en mejor salud. El ejercicio que hago hoy me afecta, pero no lo pensamos de repente tan a largo plazo. Y cómo van a afectar esas opciones de, bueno, si tengo familia, no tengo familia. Me parece súper potente eso, llevarlo a cómo nos organizamos como personas en este mundo. Es realmente algo increíble. Y en una parte, en muchas de las entrevistas, en los artículos y los contenidos que vos trabajás, hablás de que el futuro ya está aquí, ¿no? O el futuro es un hecho cultural, o que tenemos que hablar de futuros en plural. ¿Nos puedes contar un poco más de eso? Porque me parece súper interesante todo ese concepto, pero nos falta como desgranarlo. Tú has puesto sobre la mesa 3 claims, ¿no? 3 afirmaciones muy poderosas que son de autores diferentes que vale la pena mencionar. La idea de que el futuro ya está aquí pero no está distribuido de manera uniforme es de William Gibson y nos habla de que el tiempo es un hecho cultural, la temporalidad es un hecho cultural que sucede a distintas velocidades. Si tú te vas, no sé, a Japón o te vas a Hong Kong, vas a ver que ahí hay, por ejemplo, soluciones tecnológicas muy vistosas que te dan la sensación de que viven en otro tiempo, pero no, es el presente. Lo que pasa es que el presente que se vive allá, pues no es el presente que se vive en América Latina, por ejemplo, ¿no? O en mismo América Latina hay distintos layers, como distintos pisos, distintas temporalidades. Entonces esta idea es de William Gibson. Por otra parte, la idea de que el futuro es un hecho cultural es un planteamiento del antropólogo Arjuna Padurai, que tiene que ver con que el futuro no es un lugar ni es una entidad material.
Es una idea, pero no es una idea tuya o mía, es una idea tuya, mía y de todos los que nos escuchan y de los que no nos escuchan también. Es un fenómeno que construimos colectivamente. Y fíjate qué interesante, porque nuestras experiencias pasadas permean las ideas que tenemos acerca del futuro. No es que sepamos lo que va a pasar, pero nuestros deseos, nuestras expectativas, nuestros temores de alguna manera se proyectan en esto que imaginamos, ¿no? Por cierto, vale la pena explicar que en el ámbito de los estudios de futuros, cuando hablamos de largo plazo, hablamos de un piso mínimo de 10 años. Pero déjame decirte que pues 10 años aún así sigue siendo muy poco. Autores como Roman Krishnarik consideran, y coincido, en que en realidad cuando hablamos de largo plazo tendríamos que hablar de 100 años en adelante. Eso es largo plazo. Y si te fijas, pues nosotros no solemos vivir nuestra vida así, ¿no? Como pensando en qué va a pasar dentro de 100 años, como que dices, pues yo ni lo voy a ver, no me importa. Finalmente, la otra idea por la cual me preguntabas, que es la idea de los futuros múltiples, tiene que ver, bueno, hay muchos autores que han hablado de esto. Yo lo voy a retomar específicamente de Wendell Bell, que es un prospectivista muy, muy importante para los estudios de futuros, y él plantea la idea, bueno, él y muchos otros expertos de este mismo ramo plantean la idea de que como el futuro no es un lugar y es un hecho cultural, pues hay muchas formas de avisorarlo, ¿no? Hay muchos futuros posibles en realidad, unos más deseables, otros menos deseables. Los futuros que se imaginan en tu ciudad no son los mismos que se imaginan en mi ciudad, y dentro de estas mismas ciudades hay muchas visiones posibles. Por lo tanto, lo correcto sería hablar de futuros más que de futuro como un hecho singular. Espero haber respondido tus inquietudes. Sí, definitivamente, pero a ver si lo intento como condensar, a ver si logré entenderlo. Lo primero es, esto de que el futuro ya está aquí, habla de que muchas veces en la situación del hoy, ¿no? Que también es el ahora, tenemos situaciones diferentes de avance en la diferente sociedad humana de la cual somos parte, y probablemente haya lugares que están más avanzados que nosotros, entonces probablemente van a influenciar lo que nosotros vamos construyendo y nuestra visión de lo que implica eso. Porque, como bien dijiste vos, de repente yo vivo en un pueblo en la costa de Chile, tú es una gran ciudad, de una metrópolis latinoamericana y del mundo. Probablemente hay cosas que pasan ahí que aquí ni nos imaginamos. Ahí hay una realidad de que, ok, de repente esas cosas van a llegar aquí en algún momento, pero no ahora. Entonces eso es un futuro que yo lo podría ir a ver, por decir una manera, porque está ahí. Versus lo otro, que el futuro es un hecho cultural, me da la idea de como que también el futuro es como muy dinámico, muy plástico, que va a depender mucho de lo que estamos culturalmente creando y entendiendo nosotros, y esa plasticidad la vamos a ir construyendo. Y por eso también eso generan estas pluralidades de futuros, porque hay diferentes culturas y tenemos diferentes subculturas y diferentes hechos culturales que nos van de alguna manera permeando y cambiando el imaginario colectivo. Acá me pongo a pensar, y es como también la ciencia ficción a veces nos hace pensar sobre el futuro, y entonces digo, claro, obviamente hay muchas cosas que en esas instancias de leer, a mí me encanta la ciencia ficción, entonces es como que ves esas posibilidades y decís, ok, pero ¿qué de todo esto? Y uno lee la ciencia ficción y muchas veces dice, pero las cosas que pasaron después, ¿qué influenció a qué? Y bueno, finalmente la ciencia ficción es cultura, y la cultura de repente influenció a los caminos que recorremos, ¿no? Entonces está súper interesante esto, porque habla del impacto que tenemos nosotros en el futuro, de que somos dueños de eso si nos queremos adueñar. Sí, aunque creo que tenemos que ser cuidadosos. Me parece que tú la tienes muy clara, Martín, y has hecho un estupendo resumen. Creo que es importante tener presente que no podemos controlar todas las variables. Entonces puede ser un poco engañosa la idea de que poseemos el futuro. Bueno, poseemos una parcelita de futuro, porque no podemos controlar, o sea, nosotros somos productores de futuro, pero todos los demás también en su distinta escala, ¿no? Hay actores que tienen una incidencia mucho más grande que otros por este asunto de que hay distintas velocidades y distintas escalas y distinto potencial para incidir en el cambio. Pero sí concuerdo contigo en que, bueno, al menos mi futuro, pues yo considero que sí tengo cierta capacidad para incidir en él. No lo domino todo, no puedo controlar todas las variables, pero sí puedo decidir. Y si lo pensamos en esos términos, bueno, pues estamos aceptando la idea de que no hay
destino y sí tenemos una enorme responsabilidad, no nada más con nosotros mismos, sino con nuestros descendientes. Esta idea de responsabilidad generacional, que también retomo de Chris Narick, pues no tiene que ver con que tengas hijos o no tengas hijos, ¿no? Sino que de todos modos hay humanos que vienen detrás de ti y lo que tú estás decidiendo va a afectar el futuro de alguien más. Tan sencillo como esto, piénsalo así. Tú y yo en este momento, mientras conversamos, estamos viviendo en el futuro que alguien más diseñó. Estas posibilidades alguien las creó y nosotros estamos utilizándolas, probablemente generando nuevas posibilidades. Una de las cosas que hablaste que me hizo mucho clic es de uno de los libros que comentaste que hicieron los estudiantes del posgrado, que habla de señales, tendencias y signos. Y la lectura del diseño de futuro siempre se habla de eso, ¿no? De las tendencias, las señales, los signos. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta de eso en el día a día? ¿Cómo miro eso? Ok, bueno, creo que valdría la pena hacer primero una distinción. El diseño de futuros es una intersección entre los estudios de futuros y el diseño, pero es distinto de los estudios de futuros, ¿no? Los estudios de futuros son todo el campo del conocimiento y cuando los estudios de futuros se combinan con el lenguaje del diseño, ahí ya estaríamos hablando de diseño de futuros. En el caso de este ejercicio que hicimos en colaboración con Tendencias TV, de Barcelona. O sea, esta fue una curaduría hecha por Francesca Tur, que colaboró con nuestros estudiantes y con egresados de 2 generaciones de nuestro programa. Bueno, este fue un proyecto que cocinamos de años atrás y no lo habíamos logrado concretar hasta que al fin se pudo hacer esta colaboración que nos confrontó. Tengo que decir que fue un reto tremendo para mí como coordinadora del proyecto, pero sobre todo para los estudiantes que son los que hicieron la investigación. En el mundo de la prospectiva o de los estudios de futuros, efectivamente se hace mucha referencia, lo usamos cotidianamente, el concepto de señal. Este concepto viene de Igor Anzov y se refiere a hechos puntuales que ocurren dentro de un sistema establecido que tú quieres estudiar, porque digamos no es que las señales existen en sí mismas, existen en relación con quien las mira y las considera significativas. Entonces, una señal es un hecho significativo o anómalo que se toma como referencia de que algo está cambiando, ¿no? Entonces, tú tomas un incidente que ocurrió en un contexto histórico específico y lo relacionas con otro y con otro más, y cuando estos incidentes, este comportamiento humano se repite en un mediano plazo, hay una recurrencia de ese incidente, ya no hablamos de señales, sino de tendencias. Una tendencia es un comportamiento dominante que ocurre en un contexto específico. Y pues básicamente hace un rato hablábamos de que los estudios de futuros te dan elementos para navegar en la turbulencia. Entonces las señales y las tendencias son como tus mapas de navegación, porque tú los puedes tomar como una referencia que te sirve para tomar decisiones. Ahora tú me preguntabas, ¿pero cómo se hace eso? Bueno, hay muchos modelos específicos que sirven para hacer análisis de señales y análisis de tendencias. Nosotros usamos distintos marcos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho un modelo para análisis de horizontes que fue desarrollado por Amy Webb, la directora del Future Today Institute. Ese modelo se llama la franja, The Fringe, y es muy útil para el análisis de señales. Lo combinamos con otras cosas y, por ejemplo, de análisis de tendencias te podría mencionar Pestle, que es el modelo más internacionalmente utilizado, pero nosotros usamos otros. Además de eso, utilizamos otros frameworks. En este momento te podría mencionar, por ejemplo, Verge, o mucho más recientemente en una colaboración con una consultora madrileña, con Fast Forward, aprendimos también otro modelo muy interesante que se llama Steer Deeper. Entonces, todas estas palabras que he dicho, que parece que estoy haciendo name dropping, todas estas palabras son nombres de herramientas que nosotros usamos como lentes, haz de cuenta, ¿no? Y como los lentes, pues hay unos que te dan mirada de pescado, hay otros que te sirven para ver de lejos, hay otros que son para la vista cansada. Entonces, combinamos todos estos lentes para ver distintas dimensiones del cambio, porque al final de cuentas, los estudios de futuro se especializan en el cambio. Entonces, entendemos el cambio, ¿para qué? Para lo que te dije hace rato, que es prepararnos mejor para lo que pueda pasar.
Si tuviésemos que hablar a un neófito de esto y alguien que quiere empezar porque todas estas herramientas, como bien dijiste vos, algunas son, me imagino que también varían en su complejidad, y obviamente si yo quiero empezar, aunque sea a indagar en esto, hablaste de The Fringe y hablaste de Pestle, pero esas serían como las que recomendarías vos para empezar, como para empezar a indagar, me explico, y empezar a jugar con esto como para poder luego obviamente meterse, porque esto no es algo que se haga a la ligera. Es una muy buena pregunta. Pues no necesariamente te voy a decir por qué, Martín. Hay muchas, los estudios de futuros tienen muchos usos. Wendell Bell enuncia al menos 9 tareas diferentes de los estudios de futuros, ¿no? En este campo del conocimiento estudiamos las visiones acerca del futuro, pero también promovemos un acceso más democrático al lenguaje de los futuros, abogamos por visiones específicas acerca del futuro, acerca del porvenir, colaboramos para el desarrollo de estrategias de largo plazo, hacemos muchas cosas. Entonces, lo que yo preguntaría primero es, ¿tú qué es lo que quieres hacer con esto? ¿Qué es lo que quieres resolver? ¿Quieres planear la próxima etapa de tu vida? Estúdiate los futuros personales de Verne Wheelwright, que lo puedes bajar de su página web. Él diseñó un manual precioso que está en inglés, en japonés, en español. Lo descargas gratuitamente y es un manual paso a paso. Vamos a poner estos links para que los sigan después en los contenidos, porque muy buenos datos está dando Carla. Exacto. O tú lo que quieres es más bien diseñar una estrategia, pues entonces ahí hay que usar Balance Scorecard o metodología de marco lógico. O tú lo que quieres es entender cómo funcionan las tendencias para cierto sector o cierta cadena de suministro, pues entonces sí, haz un análisis Pestle. Pero yo creo que todo esto se tiene que decidir a la luz de qué es lo que te interesa a ti. O por ejemplo, tú mencionabas diseño de futuros. ¿Quieres experimentar de una manera más sensorial y un poco más juguetona? Pues entonces les recomiendo mucho jugar The Thing from the Future, que es un juego de diseño especulativo precioso, que fue la tesis doctoral de Stuart Candy, y después él colaboró con un diseñador de juegos, Jeff Watson, y diseñaron un juego de cartas divino que te ayuda a entender todo un modelo bastante complejo y te ayuda a especular acerca de cómo podrían ser los objetos del futuro. Esa es una buena manera de empezar a jugar. Entonces, haz de cuenta que hay como un instrumental muy amplio. La pregunta sería como, ¿qué te gustaría hacer, no? Y ahí, dependiendo de eso, les podemos sugerir caminos. ¿Te parece que esta última actitud que planteaste como del juego es algo que tiene que venir como para lograr meterte en este lugar? Porque me imagino que, voy a retrotraerme un poquito la pregunta antes de que me la respondas. De trabajar con empresas uno aprende que las empresas quieren los datos, la gente quiere la seguridad, y de repente esto es como metámonos en la incertidumbre. Para mí, o lo voy a hablar de la experiencia personal, es cuando me meten en incertidumbre, la mayoría de veces uno siente miedo, a menos que esté jugando, ¿no? Porque cuando uno está jugando, la incertidumbre es parte de algo que, ok, wow, a ver qué me voy a encontrar. ¿Sentís que el jugar es algo que te puede abrir más a esta disciplina? Es una excelente pregunta, es una pregunta filosófica. No estoy segura de que jugar más sea para todos. Y no necesariamente, no es indispensable jugar para flexibilizar tu mente. Creo que hay otras maneras de lograr el mismo resultado. Es cierto que el juego a ciertas personas les ayuda a entender más rápido cómo funciona algo, pero hay gente que es mucho más rígida, que jugar le cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces te diría que no es para todos, es para la gente que por su naturaleza se siente más cómoda aprendiendo de esa manera. Por fortuna, los estudios de futuro son un campo muy diverso donde hay herramientas para todos los gustos, herramientas más rígidas, herramientas más juguetonas. Hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Hay como un color para cada quien. Desde mi punto de vista, creo que pues sí, hay muchos caminos. Cuando el público se presta para jugar, jugamos. Hay juegos de futuros participativos. Nosotros en Centro, en la institución en la que colaboro, desarrollamos un juego que se llama Tenqua, que sirve para hacer futuros colaborativos con gente que no tiene ninguna formación previa en estudios de futuros, y efectivamente es más fácil hacerlo así, pero sé que por ejemplo esa herramienta pues no funciona para todos los públicos, ¿no? Hay gente que se siente mucho más cómoda entrando desde otro lugar, como con herramientas más estructuradas que te dan mucha más sensación de certeza. Pues eso es un artificio, ¿no? Lo que parece más o menos certero es un artificio
artificio, pero pues son envases diferentes para públicos diferentes. Entendiendo la potencia que tiene este trabajo y estos estudios, si pudiésemos pensar la historia de la humanidad, ¿dónde sentís que podríamos haber aplicado esto para estar mejores preparados para el día de hoy? ¿Dónde te parece que hubiese sido bueno que alguien se hubiese detenido a pensar como, hey, y si pensamos 5 o 6 pasos más para adelante? Es una pregunta fabulosa, Martín, pero yo creo que nos faltaría tiempo para definirlo, ¿no? Como cuántas veces para empezar. Bueno, a ver, sabemos que el pasado no se puede cambiar, pero jugando este juego, pensando hipotéticamente, pues hubiera estado muy bueno quizás prevenir 2 guerras mundiales, solo para comenzar, ¿no? O a lo mejor plantearnos mejor si apostarle tanto al plástico y a los combustibles fósiles sea el mejor camino. Tengo que decir al respecto de esto, o sea, es una idea que estoy diciendo de manera muy superficial, ¿no? Y con mucho desconocimiento, porque tengo muy presente que en cierta conferencia que le escuché, Jim Dator, pues uno de los padres fundadores de los estudios de futuros, alguna vez mencionó que, bueno, si bien nos genera muchos problemas colaterales, el alto desarrollo que vivimos los seres humanos, pues es atribuible, entre otras cosas, a los combustibles fósiles. Lo que pasa es que se nos pasó la mano, ¿no? Pero pues todo lo que hemos logrado con los derivados del petróleo no es menor. Entonces yo tampoco diría, bueno, a ver, si pudiera le apachurro el botón para desaparecer todo eso. Pero a lo mejor las 2 guerras mundiales no nos hubiera sentado mal. Con lo que dijiste de los estudios de los hidrocarburos, el otro día había una visión muy interesante de un video que hablaba justamente de también visión futura y hablando de las generaciones futuras, y decía, el problema no solamente pensando en el cambio climático, ¿no? Sino el hidrocarburo justamente es lo que permitió que nosotros crezcamos como civilización rápido. Entonces, el problema de seguirlo quemando no es tanto, más allá de generar cambio climático y todos los problemas que generan, sino que nos vamos a quedar sin nuestra reserva frente a una eventualidad. Si realmente tenemos un problema como civilización y tenemos que volver a surgir y no hay carbón, no hay combustibles fósiles, va a ser mucho más difícil volver a un estadio como bueno, como si volvamos a las Dark Ages, ¿no? En un momento, y como que volver a resurgir, como que hubiese requerido que alguien hubiese pensado, hey, y capaz que tenemos que guardar unas reservas de esto. Me pareció súper interesante porque siempre se ve como el hidrocarburo desde el punto de vista malo, y lo veía desde el punto de vista bueno, pero como al futuro, como pensando en una posibilidad futura. Fue como, wow, mirá, nunca me había puesto a pensar, y justamente esto es lo que nos hace esta disciplina, ¿no? Ponernos a pensar y sacarnos un poco de la caja del día a día. Pues sí, ahora te voy a decir, la idea, el propósito final o uno de los propósitos de este campo es que tú regreses al presente para tomar decisiones de forma diferente. Te cuento esto porque una aprehensión frecuente cuando hacemos servicios, capacitaciones o consultoría con empresas es que nos dicen, yo no quiero vivir en el futuro, no me quiero quedar allá en el futuro, ¿no? Yo tengo muchas cosas que hacer aquí. Y te voy a decir una cosa. Roman Krishnarik, a quien acabo de referir, habla de que tenemos 2 cerebros, un cerebro de bellota y un cerebro de malvavisco. El cerebro de malvavisco es el que vive hoy y necesita recompensas rápidas. Y el cerebro de bellota, que las bellotas tardan 40 años en florecer, es el cerebro de largo plazo. Las 2 cosas son necesarias para vivir en este mundo. Tengo que reaccionar rápidamente y adaptarme rápidamente, ser maleable como malvavisco, pero también sembrar mi árbol, que tú también usabas esa metáfora hace un momento, para pensar en qué le voy a dejar a mis descendientes, aunque yo no vea ese resultado final. Entonces, para tranquilidad de quienes se preguntan, bueno, pero si estudio el futuro, ¿me voy a quedar en el futuro? No, estudiamos el futuro para vivir de otra manera en el presente, ¿no? Y no estar sumergidos en la mierda y el desorden en el que nos encontramos actualmente ya desde hace tiempo. ¿Te ha pasado, Carla, alguna vez participar o haber visto un estudio de futuro y después mirar el futuro que estudió y que hayas dicho, se logró, no se logró, se llegó, no se llegó? ¿O eso es algo que no se cuestiona en el estudio de futuro, no se hace como retrospectiva?
Bueno, yo tengo relativamente poco tiempo dedicada a los estudios de futuros, apenas voy a cumplir 10 años. Regularmente la prospectiva suele partir de 10 años en adelante, entonces no siempre tienes ocasión de ver el resultado final. Sin embargo, esa pregunta sí se hace constantemente en prospectiva, ¿no? ¿Qué tanto ahí se acierta? Pues ahora, no se suelen hacer predicciones, sino más bien se plantean muchos escenarios posibles y no siempre hay ocasión de corroborar si tenías razón. Personalmente sí, en un par de ocasiones, en un par de estudios, posibilidades que habíamos puesto sobre la mesa ya se han presentado, pero te puedo referir un caso muy muy famoso. Esto te va a gustar y les va a gustar a las personas que nos escuchan porque lo tengo aquí a la mano. Este es un caso famosísimo de dos prospectivistas mexicanos. No venía preparada, pero aquí este libro se hizo muy conocido hace un par de años, pero en realidad se hizo en el 2010. Se llama Los futuros de la salud en México al 2050 y fue editado por Enrique Ruelas y Antonio Alonso Concheiro. Los dos son prospectivistas. Hicieron un estudio con 900 médicos mexicanos en el 2010 y en una de sus páginas, en la página 383, refieren a que en el 2020 se va a introducir en México y en el mundo un virus de alta letalidad para el que no existe cura conocida. Ellos no hicieron referencia específicamente a los coronavirus, pero sí hablaron de la posibilidad de una pandemia en el 2020. Por esa razón este libro se hizo famoso otra vez, pero en realidad se publicó hace una década. Entonces este es un ejemplo. Ahora, ese es un escenario posible entre muchos otros que están incluidos en este libro. Ellos no son Nostradamus, estos no son pronósticos, ¿no? Sino que plantearon muchas posibilidades y esa es una, pero espero que este ejemplo responda a tu pregunta. Perfecto. Y además creo que lo que dijiste es clave, porque me hiciste acordar a otro libro que leí sobre la antifragilidad, ¿no? Entonces, como el concepto de cómo frente a estas posibilidades futuras nosotros lo que hacemos es cómo evitamos que estas posibilidades nos rompan, nos hagan frágiles o que incluso podamos tomar buenas decisiones cuando lleguen estos escenarios. Entonces, como que este concepto de la preparación no es tanto el pronóstico, sino la preparación, porque finalmente si nos hubiésemos preparado, puede venir una pandemia de un derivado del SARS. Yo me acuerdo de haber visto Bill Gates hablando también de eso en el 2014 y uno dice, bueno, pero ¿qué pasó que no nos preparamos, no? ¿Por qué nadie actuó? Teniendo en cuenta todo esto que estamos viendo ahora, justamente una pandemia, estamos viendo una aceleración tecnológica, toda la crisis que todavía no es crisis, ¿no? Pero todos los comentarios que hay sobre la inteligencia artificial y la tecnología, ¿qué habilidades sentís vos que deberían desarrollar las personas o las empresas o organizaciones para encarar este futuro cercano, estas posibilidades que cada vez, como decís vos, cada vez hay más incertidumbre porque cada vez hay más variables en el sistema, más señales? Bueno, mira, depende a quién se lo preguntes. Las habilidades por las que me estás preguntando son las llamadas habilidades para el futuro. Si se lo preguntas a Mackenzie, te va a contestar algo. Si se lo preguntas a Nesta, te va a contestar algo. Nosotros tenemos nuestra propia postura al respecto de eso y hemos establecido un conjunto de 15 habilidades, aunque hay muchas más, pero para empezar 15 habilidades para enfrentar de mejor manera el cambio. Y estas habilidades las convertimos en un juego. Eso se relaciona con lo que me preguntabas hace un momento. Hicimos un pócar de habilidades para el futuro para facilitar su comprensión, ¿no? Y como para alertar a la gente acerca de la importancia de aprender a hacer ciertas cosas para que el cambio no te pegue tan fuerte e incluso lo aproveches, como tú bien dices. Entonces voy a mencionar algunas, pero quienes quieran saber más al respecto también les vamos a poner la liga para que sepan más sobre esto. Entonces, por ejemplo, a mí me parece muy importante, a la institución le parece muy importante el pensamiento preparacionista, que tiene mucho que ver con esto que me estás diciendo. Los preparacionistas, los preppers, siempre están pensando en cataclismos, siempre consideran la peor posibilidad y se preparan para ello. Entonces no se trata de vivir en la paranoia de que va a llegar Godzilla, pero sí tienes que considerar el peor escenario para tomar tus previsiones, ¿no? No vivir en paranoia, sino prepararte en la medida de lo posible. Y el pensamiento preparacionista tiene que ver con desarrollar habilidades para
sobrevivir en condiciones agrestes, en condiciones hostiles, sobrevivir sin electricidad, sin combustibles fósiles, sin internet, saber cocinar, saber sembrar, reparar, curar, blindar, saber leer huellas, pero huellas así de animales y saber encontrar alimento en áreas agrestes, ¿no? Está también la inteligencia intercultural, que cada vez es más importante, la creatividad, la curiosidad epistémica, que tiene que ver con construir bases de datos mentales, el pensamiento computacional, que tiene que ver no necesariamente con manejar computadoras, sino con saber hacer algoritmos en tu cabeza. Y bueno, ahí, como te he dicho, hay 15 que las armamos en un juego para aprender a identificar qué habilidades tienes y cuáles consideras que podrías desarrollar. Mira, no lo sabía, ya estoy esperando el link para poder ver mis habilidades, porque me puse a pensar y dije, algunas creo que las debo tener en 0, así que quiero empezar a prepararme. Así que, finalmente, yo creo que como un verdadero resumen de esto es, casi me voy a poner filosófico acá, tener una buena vida, tenés que prepararte para todas las eventualidades. Y cuanto más flexible seas, hay un concepto que se llama como la flexibilidad metabólica, que es como el concepto de poder obtener tu energía de casi cualquier alimento, ¿no? Y también está la flexibilidad cognitiva, que es la capacidad de poder, como frente a cualquier estímulo, vos en realidad poder procesarlo y que no sentirte trancado. Esto es como llevar a la flexibilidad vital, ¿no? Como el concepto de cómo me enfrento a la vida de una manera flexible. Cómo voy hacia una mayor capacidad de adaptación inmoldeable, porque la realidad es que no sabemos qué va a venir y tenemos que tener esa capacidad de bailar. Veo, Martín, que no solo eres filósofo, eres poeta también. Esto que tú comentas me hace pensar en lo que dice también tu colega filósofo Bruce Lee. Hay que ser como el río, be like the river. Ahora, yo creo que es una combinación. Aquí hay que combinar dos cosas, te voy a decir. Tengo una postura al respecto de eso. El combo ganador no es nada más ser como el río, sino pensar a largo plazo. Por eso yo cerraría esta deliciosa conversación con estas metáforas que usa Chris Narik. Es necesario el cerebro de bellota y el cerebro de malvavisco. Pensar a largo plazo, pero también ser flexible y entender el presente, ¿no? O sea, las dos cosas se necesitan. Ser como el río, pero también pensar a largo plazo. ¿Hacia dónde va ese río, no? ¿Dónde va a estar ese río dentro de 100 años? Las dos cosas son necesarias. Casi que te me adelantaste a la siguiente sección que te quería plantear, Carla, que es como la que hacemos una vez para cerrar el podcast. Le llamamos el 3x3, que es el 3 consejos en 3 minutos. Entonces, si tuvieses que darle estos consejos de vuelta, yo sé que les acabas de decir, tenemos el cerebro de bellota al pensar futuro, pero ¿qué 3 consejos le darías a líderes, a las personas que están escuchando para encarar el tema de los futuros posibles? Qué difícil decirlo en 3 minutos para alguien que habla tanto como yo. Ese es el reto más grande. Mi primera recomendación es asumir la responsabilidad sobre tu mejor futuro posible. No es responsabilidad de nadie más. Tú estás a cargo. Hay que hacer algo al respecto. La segunda idea que pondría sobre la mesa es la idea de el largoplacismo, que hasta parece mala palabra, pero no es una mala palabra. El largoplacismo es una práctica necesaria si queremos sobrevivir. Y finalizaría con la mejor noticia de todo es que el pensamiento de futuros es como un músculo, se puede entrenar. Así que si a ti te interesa, lo puedes entrenar. Tremendo resumen, me encantó. Muchas gracias, Carla, por estar con nosotros. Si la gente quisiera entrar en contacto contigo, ¿cuál es el mejor canal para poder contactarte? Muchas gracias. Para las personas interesadas en saber sobre nuestro programa, que es un programa online, tengo muchos estudiantes alrededor de América Latina. Pueden acercarse a centro.edu.mx. Somos una institución de educación superior ubicados en Ciudad de México, pero gracias a la magia de Internet estamos en todo el mundo. Tenemos el curso de 1 año, que es un posgrado, pero también tenemos cursos cortos de 6 semanas o cursos hechos a la medida, como el pócar de habilidades para el futuro, que lo podemos llevar hasta su organización. Entonces me pueden encontrar ahí, les doy mi correo electrónico que es kpaniagua, todo junto con i latina, @centro.edu.mx, y me pueden encontrar en Twitter como @Cirila_Thompson con TH, donde publico mucho contenido relacionado con este tema. De todos modos, si es posible, pues les dejo los links de todo para que ahí puedan curiosear y contactarme. Vamos a poner todos los links en las descripciones de
las notas de la entrevista, así que muchas gracias. By the way, conocí Centro, una de las instituciones que más me voló la cabeza cuando la conocí. El trabajo de Carla que hacen ahí lo recomiendo al millón. Así que Carla, qué gusto haber charlado de vuelta y que haber tenido en el programa. Muchas gracias, éxitos con todo lo que se viene y por un futuro que construyamos para ir al mejor lugar juntos. Muchas gracias. Llegamos al final del episodio, pero antes, si tienes comentarios o te quieres poner en contacto con nosotros, puedes hacerlo al hola@soho.cl o seguirnos en nuestro LinkedIn en @soho. Soy Martín Pizerno y agradezco a Delphi Sioane, Salva Luca y Juli Cabrera en el equipo de producción y a Mauro Sucho en la edición. Y recuerda que si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Nos escuchamos en un nuevo Digital Experience. Konnichiwa.